Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, cantamos santo, santo, santo. Verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, cantamos santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Vamos, iglesia. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, cantamos santo, santo, santo. Verte alto y sublime, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, cantamos santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte. Vamos, iglesia. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte. Vamos, iglesia, díselo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte, yo quiero verte. ¿Cuántos lo quieren ver? Hola, bendiciones, bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos en este día. Te doy gracias por sintonizarte en esta página de Facebook o YouTube y te pido que no te vayas, que esta predicación que está por comenzar está bien bonita y va a traer bendición a tu vida. Te pido que comentes un comentario bonito que dé ánimo y aliento. Suscríbete abajo en el botón rojo y presiona un like. Esto nos ayuda para traer más contenido a la página. Te doy gracias y no te vayas, está por comenzar. Que Dios te bendiga, hasta pronto. Mensaje sordomudo. Ya. Que Dios les bendiga, hermanos. Damos un saludo a los que nos están viendo también por medio de la internet. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios les prospere y bendiga sus hogares, sus vidas. De parte de la Iglesia Nueva Vida, les mandamos un gran saludo. Segunda de Timoteo capítulo 4, dice la palabra de Dios, los primeros 4 versículos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aleluya. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Te damos gracias por esta oportunidad que nos prestas de estar delante de tu presencia. Señor, abre nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Bendice a todos aquellos que nos están viendo y escuchando. También que tu palabra sea de bendición para sus vidas. Señor, que tu palabra sea de bendición, sea de sanidad y sea de fortaleza para todo aquel que escuche este mensaje. Pedimos la gracia de tu Espíritu Santo. Pedimos el favor tuyo, Señor, para que tu palabra pueda bendecir nuestras vidas, pueda hablarnos, pueda tocarnos, pueda manifestarse a cada uno de nosotros. Te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra. Te damos gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu fortaleza que nos das en estos últimos días que son malos y peligrosos. Nos ponemos en tus manos para que tu Espíritu Santo nos hable, nos toque, nos use en esta hora. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, sean cada uno de ustedes bienvenidos a la casa de Dios. Y es una palabra muy, muy hermosa, una palabra muy preciosa que nos habla de los tiempos en que estamos viviendo nosotros. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le da estos consejos. Y cuando leemos estos versículos nos da a saber lo que cree el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ya está terminando su ministerio y él quiere que Timoteo continúe llevando el evangelio, pero que lo lleve con valor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra inces a tiempo y fuera de tiempo. Gloria a Dios, que en todo momento prediques la palabra de Dios. En todo momento prediques la palabra de Dios. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y el versículo 5 es un versículo que quisiera que meditáramos en él. ¿Okay? Un versículo que es para cada uno de nosotros. ¿Verdad? Pero tú sé sobrio en todo. En todo. Sé sobrio en todo. Y es una palabra muy interesante, ¿verdad? Porque todos sabemos lo que es estar sobrio. Cuando estamos sobrios, la mayoría de las veces pensamos en una persona que su vida está libre de alcohol, libre de drogas, libre de sustancias, está sobrio. ¿Verdad? Pero hay otra sobriedad que es espiritual. Cuando nuestra mente no está llena de las cosas mundanas, cuando nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo está santificado para Dios, cuando nuestra mente es pura, cuando nuestra vida es totalmente para Dios y no está enredada, no está envuelta, no está comprometida con las cosas mundanas, está sobrio en su vida espiritual. Y créame que no todo creyente está sobrio en las cosas espirituales. Vivimos en unos tiempos muy difíciles. Y usted mismo puede buscar en la internet, puede buscar las estadísticas de esta nación. Esta es una de las naciones de todo el mundo que menos asisten a las iglesias. Fíjese, a la iglesia que ellos sirvan, a la que sea. Pero es una de las naciones que menos asisten a sus iglesias. Y vivimos en unos tiempos, en una nación donde muchísimas iglesias se cierran anualmente.
Y muchísimas iglesias son las que están estancadas en nuestros tiempos. Esta es la era que estamos viviendo nosotros. Es una era muy peligrosa, ¿verdad? Porque esto es lo que está ocurriendo y muchas de las veces ni cuenta nos estamos dando. Por eso estos consejos del apóstol Pablo a Timoteo son de mucho valor para nuestras vidas. Son consejos que nosotros tenemos que tomar en cuenta y practicarlos y estar sobrios en todo. Vivimos en una era donde al Señor ya no le damos el primer lugar. Las cosas espirituales no le damos el primer lugar. Tenemos una agenda, pero en esa agenda no está el Señor. Tenemos todas nuestras actividades y en esa agenda no están escritos los días de servicio. ¿Por qué? Porque para muchos los días de servicio son opcionales. Si algo sucede, si algo sale, borre la agenda para atender otros negocios. Pero aquel que es varón de Dios tiene en su agenda un día de servicio y no lo cambia. No lo cambia fácilmente, a menos que sea una emergencia. Gloria a Dios. Pero para muchos no es emergencia. Gloria a Dios. Mira, hay una historia muy interesante en la palabra de Dios. Y es una historia que nos revela estas cosas. Y en esta historia hay un mensaje muy, muy grande. Dice, he aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, clamó contra el altar por palabra de Jehová. Y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, y esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y las cenizas que sobre él están se derramará. Jeroboam era el rey de Israel. Cuando Israel se dividió, Jeroboam tomó 10 tribus, las 10 tribus del norte, quedando 2 tribus al sur. El templo estaba en el sur, ahí es donde estaba Jerusalén. Pero Jeroboam estaba al norte, y la gente del norte se quedó acostumbrada a adorar en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Pero para que el pueblo no cruzara, cambió las leyes Jeroboam. Y les hizo altares por todas partes. Y en esos altares ellos adoraban a dioses extraños, a otros dioses. Ellos estaban ofreciendo sobre sus altares algo que Dios aborrecía. Hasta que un día la abominación llegó delante de Dios y Dios les mandó un profeta de Judá. No sabemos mucho acerca de este profeta, pero dice la Escritura que era un varón de Dios. Gloria a Dios. Entonces, aparte del nombre, lo que más importa es que era un varón de Dios. Un varón de Dios. Eso es lo que Dios busca en nosotros, no un título, pero que seamos un varón de Dios, una mujer de Dios, un hijo de Dios. El nombre es secundario. Pero que seamos varón de Dios. Porque no hay muchos varones de Dios.
Es una escasez, los varones de Dios. Una escasez grande por toda la nación, por todo el mundo. Y cuando Dios quiere hacer algo, anda batallando para encontrar a estos varones de Dios. Pero en Judá había un varón de Dios. Y Dios le habló y lo mandó para que fuera con Jeroboam. Y llegó a Betel, donde se hacían estas abominaciones a Dios. Cuando él llegó a Belén, donde estaba este altar, ahí estaba Jeroboam para ofrecer sacrificio sobre este altar, lo que Dios aborrecía. Y el profeta clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová: he aquí que de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso. Esa era una profecía para el altar. Van a ser alguien de la familia de David que va a quemar sobre ti a esos sacerdotes blasfemos que sacrifican abominación a Dios. Y al rey no le gustó esto. Y dijo el varón de Dios: y esta es la señal. Y esta es la señal que Jehová ha hablado: he aquí el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Eso no le gustó nada a Jeroboam. Y cuando el profeta proclamaba esta profecía, el rey enojado extendió su mano para prenderlo. Y cuando él extendió su mano para prenderlo, la mano se le secó. Fíjense, la mano se le secó. Y este varón entendió, el Jeroboam entendió que este varón era más poderoso que él y que tenía una influencia diferente a la de él. Y le dijo al varón de Dios: te ruego que ores por mí para que mi brazo sea restaurado. Así como Faraón, ¿se acuerdan de Faraón? Cuando Moisés iba y Faraón endurecía su corazón y venían las plagas sobre Egipto y todo el país de Egipto sufría, y entonces Faraón mandaba llamar a Moisés y le decía: ruega a Dios que quite estas plagas. Y Moisés rogaba y Dios quitaba las plagas. Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Dios dice: yo no quiero la muerte del impío. Yo no quiero la muerte del impío. Yo quiero que el impío se arrepienta para que viva. Si el impío no se arrepiente, va a morir. Pero dice Dios: ese no es mi deseo, que muera. Mi deseo es que se arrepienta y que viva. Por eso Faraón mandaba traer a Moisés y le dice: ora por mí, para que Dios quite esto. Y así Jeroboam, cuando su brazo se quedó tieso, porque quiso extender su mano contra el varón que había traído palabra de Dios, le dijo: ruega, ora por mí para que mi brazo sea restaurado. Y el varón de Dios oró por él. Y el brazo se le restauró. Gloria a Dios. Y el rey estaba contento. Y le dijo: ven a mi casa. Ven a comer a mi casa y te daré dones. Y el profeta le dijo: no. Porque por mandato de Dios se me ha dicho que no regrese por el mismo camino
y que no entre a casa de nadie. Es lo que contestó el varón de Dios. Y siguió su camino por otra parte. Y ahí va el varón de Dios. Y estos muchachos llegan a casa porque en Betel moraba un viejo profeta. En Betel moraba un viejo profeta. Cuidado con esta clase de viejos profetas. ¿Por qué digo cuidado? Porque este viejo profeta era cómplice de las abominaciones que se hacían en Betel. ¿Por qué digo que era cómplice? Porque nunca había hablado en contra de las abominaciones que se hacían ahí en Betel. Y quien no habla de esto se hace cómplice. El cristiano que no habla la verdad se hace cómplice de la maldad. Por eso Pablo le dice a Timoteo: predica, reprende, redarguye, exhorta en todo tiempo, en tiempo y fuera de tiempo. Ese es el llamado del Hijo de Dios. Pero ese viejo profeta era viejo profeta por muchos años, pero no se había levantado para reprender estas abominaciones que se hacían. Este viejo profeta, hermanos, es un peligro, porque representa en nuestros tiempos a los creyentes mundanos. Y los creyentes mundanos son una amenaza mayor que la de Jeroboam, porque son creyentes, hermanos, creyentes mundanos, que son amigos del mundo, creyentes que son un peligro para los verdaderos creyentes. Son un peligro para los verdaderos creyentes, porque son una influencia para el verdadero varón de Dios. Son una influencia negativa para el que ama ir a la iglesia, para el que ama orar, para el que ama ofrendar, para que ama santificarse. Estos cristianos mundanos son una amenaza para los cristianos fieles. ¿De veras? Y este viejo profeta, hermanos, era un peligro mucho mayor que Jeroboam. Sus hijos le dijeron: papá, mira, esto pasó. Mira que el rey estaba ahí en el altar para ofrecer su sacrificio, y llegó un varón de Judá y le habló al altar y le dijo: altar, altar, y le contó toda la historia. Y papá vio su brazo, cómo se le paralizó, no lo podía mover. Y le rogó al profeta que orara por él, y el profeta oró por él, y su brazo comenzó a moverse. Y el viejo profeta: wow. Oye, ¿y dónde está? Pues se fue. ¿Cómo que se fue? Sí, se fue. ¿Y por dónde se fue? Pues por el camino que va por este lugar. Y el viejo profeta se va tras él. Y por allá lo encuentra descansando bajo un árbol. Allá lo encontró. Le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Oh, no, le dijo el varón: no puedo. No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque así
la palabra de Dios me ha dicho, no comas pan y bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el viejo profeta, gloria a Dios, el viejo profeta le dijo, yo también soy profeta como tú. Mentiroso. ¿Cuánto cristiano mundano no dice lo mismo también? Oh, yo también soy cristiano, hablando unas barbaridades. Lo encuentra por ahí en su trabajo y se da cuenta que usted es cristiano. Oh, tú vas a leer. Oh, yo también soy cristiano. Pero hablan, hermanos, una basura. Hablan barbaridades. Se comportan peor que un no creyente. Pero es cristiano según él. Por eso digo, hermanos, que hay cristianos mundanos que son más peligrosos que Roboam. Mira, Roboam por lo menos reconoció la autoridad de este varón y le dice, ora por mí, para que mi brazo sea restaurado. Pero este varón representa, o este falso profeta representa a los cristianos mundanos que quieren encontrarlo en alguna maldad para acusarlo y sentirse ellos justificados por la vida que están viviendo. Y por eso quieren ver a otro que sea culpable como ellos, que sea mundano como ellos, que caiga como ellos, que practique como ellos. Y eso lo hace sentir justificado a él mismo. Gloria a Dios. Yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Y el profeta dijo, bueno, pues así sí. Mira, hermano, nosotros tenemos que, mira, recuerde las palabras que Pablo le dice a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Timoteo, sé sobrio en todo. Timoteo, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Timoteo, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz la obra de evangelista. Cumple tu ministerio. ¿Cómo podemos cumplir nuestro ministerio si nos sentamos viendo a este varón de Dios, hermanos? Dice Pedro, porque el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y el diablo como león rugiente quería devorar a este varón de Dios, porque se atrevió a hablar la verdad, porque se atrevió a reprender lo que este hombre estaba haciendo delante de Dios. Y quería devorarlo. Y el enemigo va a usar al que se deje usar para estorbar al verdadero creyente, a la verdadera iglesia, a los verdaderos seguidores de Dios, al varón de Dios que busca a Dios con todo su corazón. Y yo no sé si fue un error
del profeta, pero cuando este varón, cuando este viejo profeta alcanzó al varón de Dios, estaba sentado bajo un encino, bajo un árbol frondoso. Yo no sé si debería de haber estado orando. Yo no sé si debería de estar buscando a Dios a ver si cumplió bien su trabajo, pero estaba sentado cuando le llega este visitante mentiroso. Cuando no estamos nosotros preparados, cuando no estamos en sintonía con el Espíritu de Dios, hermano, el diablo nos puede engañar. El viejo profeta le dijo: yo también soy profeta como tú, y un ángel del Señor me ha hablado y me ha dicho que vengas a mi casa y comas. Y este varón de Dios no se puso a pensar que Dios no se retracta de su palabra. Lo que Dios ha dicho se cumple. Dios no se retracta de lo que ha dicho, hermanos. Y el varón de Dios le creyó a este profeta. Mire, es algo muy, muy verdadero, hermanos. ¿Verdad? Recordábamos hace una semana la palabra de Dios cuando dice que el deseo de Dios no es que nos apartemos del mundo o de las personas, ¿verdad? Pero dice, más bien que te apartes de aquellos que llamándose cristianos vivan en adulterio o en fornicación o en cosas malas. A esas son las personas que el Señor quiere que evitemos, porque esas son las peligrosas, que la gente de afuera que no conoce al Señor. Porque la persona que llamándose cristiano comete todas estas barbaridades, le hace un daño grande a la iglesia, le hace un daño al pueblo de Dios, y al final llega pensando que esa es verdaderamente la vida cristiana. Porque él es cristiano también y se la pasa bien suave. No, dice Pablo. Pablo le dice a Timoteo en estos versículos: soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. El cristiano mundano no tiene aflicciones porque no permanece. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido el mundo. Mire qué precioso, ¿verdad? Jesús no dice en el mundo tendréis aflicciones, mas confía, yo he vencido las aflicciones. No, yo he vencido el mundo, que es el que trae las aflicciones. Dios es más grande y más poderoso. Gloria a Dios. Le engañó, hermanos. Aconteció que estando ellos a la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandamiento de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste, comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieres agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y esto es lo que el enemigo quiere. Esto es lo que el enemigo quiere, hermanos, ¿verdad? Esta misma actitud, hermanos, ¿verdad?, son las que prevalecen en nuestros tiempos.
en nuestros tiempos, estas actitudes. Dios quiere que seamos varones de Dios. Dios quiere que seamos mujeres de Dios. Dios quiere que seamos personas consagradas a Él para escuchar y ser guiados por su palabra. El mundo va a hablar tantas barbaridades y aún los cristianos mundanos nos van a decir que no es necesario tantas cosas. Sí es necesario, hermanos, sí es necesario. Sí es necesario que tengamos una iglesia donde congregarnos, no cuando nosotros querramos, sino cuando Dios quiere que nosotros estemos intercediendo y clamando. Dios quiere que sigamos su palabra. Este falso profeta o profeta viejo, como la escritura le llama, ¿cuánto tiempo no vivía allí y nunca se había levantado para exhortar estas abominaciones? Pero ahora que resulta un verdadero varón de Dios, se considera también profeta de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, porque esta misma actitud de los creyentes que se asocian con el mundo son un peligro para los creyentes fieles. Pongamos nuestros ojos en Jesús. No quiere decir que aborrezcamos a nuestros hermanos mundanos, pero en vez de que ellos nos influyan, nosotros vamos a influenciar en la vida de ellos, de lo que es un verdadero creyente, de que sientan la convicción en ellos mismos cuando vean al verdadero creyente adorando y sirviendo a Dios. Porque a veces es muy fácil, dejamos de escuchar la palabra de Dios. ¿Qué estaba haciendo el profeta o el varón de Dios cuando lo encontraron? ¿Estaba velando? ¿Estaba orando? Estaba sentado. No digo que estaba haciendo algo malo, no. Pero cuando no oramos y no velamos, es cuando el enemigo se aprovecha, ¿verdad? Por esta razón, te encarezco delante de Dios, dice Pablo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo. Y ese es el tiempo, hermanos. Ese es el tiempo. La gente aborrece la sana doctrina. Amén. El creyente mundano aborrece la sana doctrina. Él quiere una iglesia donde no se le exhorte. Él quiere una iglesia donde no se le digan estas cosas. Él quiere una iglesia diferente. Amén. Gloria a Dios. Esa iglesia no nos conviene. Tenemos que estar donde se hable, como dice aquí Pablo, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Hermanos, tenemos que ser sobrios en todo. Tenemos que ser sobrios en todo. Tenemos que ser sobrios en todo, hermanos. ¿Verdad? No nos queda otra. Tenemos que ser sobrios en todo, Para los hermanos que nos están viendo por internet, tenemos que ser sobrios en todo. No nos queda otra alternativa.
Tenemos que ocupar nuestra mente en Dios. Tenemos que ocupar nuestra mente en Dios. Si no ocupamos nuestra mente en Dios, no estamos sobrios espiritualmente. Y el viejo profeta se aparecerá y hablará bonito, citará la Biblia. Y el varón de Dios lo convenció. Cuando al rey le había dicho, aunque me des la mitad de tu casa, no comeré contigo. Pero a este varón, porque le dijo un ángel de Dios me habló, a él sí le creyó, porque sonaba más bíblico. Esta es, hermanos, la seducción del mundo religioso. La seducción del mundo religioso. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Jesucristo dijo, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Y tenemos que ser fiel hasta la muerte, ¿verdad? Para nuestros hermanos que nos están viendo en su internet, les deseamos que Dios les bendiga, que Dios sea con ustedes para fortalecerlos cada día. Y aquí de la parte de la Iglesia Nueva Vida en la ciudad de San Jacinto les deseamos que Dios les bendiga y hasta la próxima.